grabar en esta computadora. Les decía, entonces, vamos a jugar con el... les está avisando, ¿no? Que estoy grabando. Sí, 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 ahora Bueno, sí. acepten, listo. Entonces, decía, vamos a usar a full, que ya empezamos a usar en la clase pasada, la posibilidad de diagonalizar toda matriz simétrica a través de una matriz ortogonal. Les decía que acá en lo que escribí decía lambda 1, pero que esto es un y cualquiera, ¿no es cierto? Toda matriz simétrica puede diagonalizarse a través de una ortogonal de la forma A igual a P por D por P traspuesta, con P una matriz ortogonal, D la matriz diagonal en R a la N, porque las matrices simétricas solo tienen autovalores reales, ¿no es cierto? O, para decirlo de otra manera, todos los autovalores de una matriz simétrica son números reales, ¿está bien? Entonces, puedo diagonalizarla de la forma P de P traspuesta. Entonces, si tenemos la forma cuadrática X traspuesta por A por X, rápidamente, ¿no es cierto? Si reemplazamos la A por su expresión en función de la D, esto queda de la manera X traspuesta por P, multiplicada por la D por P traspuesta X. Hacemos el cambio de variables igual a P traspuesta X y podemos obtener, entonces, una forma cuadrática donde los productos cruzados no aparecen. ¿Se acuerdan? Entonces, si hago este cambio de variables, si digo que Y es igual a P traspuesta por X, esa cuadrática en Y queda de la forma Y traspuesta por D por I. Y entonces obtengo, ¿no es cierto?, en esas nuevas variables, una expresión que carece de productos cruzados. Y con una expresión que carece de productos cruzados, es más fácil hacer todos los análisis correspondientes a esa forma cuadrática. Porque ustedes lo vieron en el video que está en la página de la cátedra y lo dijimos la clase pasada, si tengo una expresión de este tipo, es mucho más fácil analizar si esta matriz simétrica es definida positiva, es definida negativa o es indefinida, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando todos sus autovalores sean estrictamente mayores que 0, será definida positiva. Si todos sus autovalores son mayores o iguales que 0, será semidefinida positiva. Si sus autovalores son todos negativos, será definida negativa. ¿Ah? Y así siguiendo, ¿no? Si hay alguna pregunta, me detienen, por favor. Bueno, la otra cosa que quería recordarles por las dudas es, mira, como yo tengo la suerte de poder realizar este cambio de variables ortogonal, estudiar, digamos, las curvas de nivel o las superficies de nivel, si la forma cuadrática fuera de R3 en R, también es muy sencillo, porque digo, mira, si yo tengo que estudiar cuando X traspuesta por A por X es igual a C, ¿no es cierto? Y tengo esta forma cuadrática expresada en sus nuevas variables, entonces es muy fácil ver quiénes son los puntos del dominio que me permiten llegar a ese nivel C. Eso, si no me equivoco, lo vieron el miércoles de la semana pasada con Patricia, pero bueno, ¿no? Uno lo analiza haciendo este cambio de variables a través de la matriz ortogonal. Y habíamos dicho que la otra cosa muy ventajosa de hacer un cambio de variables a través de la matriz ortogonal y no a través de cualquier otra matriz, es que las matrices ortogonales conservan la norma. Por lo tanto, el problema estándar de optimización, ¿se acuerdan de encontrar el máximo y el mínimo de X traspuesta por A por X sujeto a alguna restricción en la norma, que la norma de X sea igual a A o que la norma de X cuadrado sea igual a A cuadrado, es muy fácil de resolver. Vimos, la clase pasada, el teorema de Rayleigh. Este es el teorema que ustedes tienen que recordar y saber todo el tiempo, porque en base a este teorema es que se deducen todas las otras novedades que podemos encontrar sobre el tema de optimización. ¿tá? Entonces,
yo diría que esta primera desigualdad que pusimos, esta primera afirmación, que es la primera que nosotros demostramos del teorema de Rayleigh, es la fundamental y que ustedes tienen que recordar todo el tiempo. Porque nosotros cuando vimos la desigualdad de Rayleigh demostramos dos cosas al mismo tiempo. Primero que para toda forma cuadrática se cumple esta desigualdad, que la forma cuadrática x traspuesta por a por x está acotada a izquierda por el lambda min por la norma de x al cuadrado, o sea, el mínimo autovalor de la matriz A por la norma de x al cuadrado, y a derecha por el lambda max, el máximo autovalor de la matriz A, por la norma de x al cuadrado. Y no solo eso, sino que la igualdad se alcanza cuando x está en los respectivos autoespacios. O sea, el lambda mínimo por la norma de x al cuadrado va a ser igual a x traspuesta por a por x si y solo si x está en el autoespacio asociado al lambda min. ¿Está bien? Y lo mismo para la desigualdad para la igualdad del lado derecho. ¿Ok? Esto es lo fundamental. De esto se deduce todo lo demás. ¿Está bien? Obviamente, si la forma cuadrática está acotada de esta manera, su máximo será lambda max por la norma de x al cuadrado, ¿está bien? Y cuando tengo la restricción norma de x al cuadrado igual a al cuadrado, me queda que el máximo es x traspuesta por a por x igual a lambda max por a al cuadrado, y se alcanza ¿dónde? En el respectivo autoespacio, intersección, ¿no es cierto?, con esa restricción, que se acuerdan que la clase pasada vimos, mostramos el dibujito de la esfera, por ejemplo, con el plano, si el autoespacio era un plano, o de la esfera con la recta, si el autoespacio era una recta, ¿ok? Bueno, lo mismo con el mínimo, ¿está? Entonces, este primer punto dado por la desigualdad de Rayleigh es el que ustedes no pueden olvidar. Entonces, con esta desigualdad de Rayleigh tenemos solucionados todos los problemas de optimización que tienen esta forma estándar. El máximo de q de x sujeto a norma de x al cuadrado igual a al cuadrado, y el mínimo de q de x sujeto a norma de x al cuadrado igual a al cuadrado. ¿Está bien? Para toda forma cuadrática definida por una matriz simétrica. Lo único que vos tenés que hacer es buscar cuál es la matriz simétrica que la define. ¿Está? Y entonces todos esos problemas los tenés solucionados. Y lo único que tenés que hacer, si te piden hallar máximo y mínimo de esta forma cuadrática, es aplicar este resultado. Y se acabó el problema. ¿Está? Bien, entonces, lo que vamos a hacer hoy es ir un poquito, de a poquito, analizando problemas de optimización que no son este problema estándar. ¿Está bien? Digamos que no son este problema estándar, bueno, por poco. Bueno, no por poco, no son este problema estándar, digámoslo así, y se involucra una forma cuadrática. Vamos a empezar con un ejemplo bien simple, ¿está bien? En el plano. Suponete que en el plano tengo esta restricción, ¿no? Una restricción dada por una forma cuadrática del tipo 4x1 cuadrado más 9x2 al cuadrado. Tengo esta forma cuadrática que va a definir una curva de nivel, por eso lo llamo restricción. Una curva de nivel R de x igual a 1. ¿Tá? Y me dicen, encuentre el máximo de la norma de x al cuadrado cuando R de x es igual a 1. Y el mínimo de la norma de x al cuadrado cuando R de x es igual a 1. O sea, ¿qué me están diciendo? Mirá, de todos los puntos que cumplen que R de x es igual a 1, encontrá el que tiene mínima norma o máxima norma. ¿Tá? Bien. Si lo hacemos gráficamente, bueno, esto que está acá, vos ya sabés del CBC, que esto que está acá, 4x1 al cuadrado más 9x2 al cuadrado, cuando tiene la igualdad con el 1, o sea, 4x1 al cuadrado más 9x2 al cuadrado igual a 1, es la ecuación de una elipse. ¿Está bien? Esa elipse es esta que dibujamos acá. ¿Está bien? Fíjate que, a ver, si yo me paro acá, ¿no? R de x igual a 1 y tengo la restricción 4x1 al cuadrado más 9x2 al cuadrado igual a 1. Si el x2 cuadrado es 0, sería buscar cuando esta figura, esta curva de nivel, corta, ¿no es cierto?, al
eje X, ¿de acuerdo? Si el X2 es 0. Si el X2 es 0, 4 por X1 al cuadrado tiene que dar 1. Entonces quiere decir que el X1 al cuadrado tiene que ser un cuarto. Entonces tengo que esta curva corta al eje X en menos un medio, y corta al eje Y, razonando de la misma manera, ¿no es cierto?, en un tercio menos un tercio. ¿Está bien? Si yo dibujo esto, ¿no es cierto?, y a mí me dicen, bueno, a ver, decime de todos los puntitos que están en esta curva, ¿cuál es el que tiene mayor norma y cuál es el que tiene menor norma? Como yo sé que estoy tratando con una elipse, ¿está bien?, que tiene como semieje mayor este semieje sobre el eje X que mide un medio y en el eje Y un semieje que mide un tercio, yo ya sé, ¿no es cierto?, que el máximo de distancia se va a dar sobre el eje X y el mínimo se va a dar sobre el eje Y. Entonces digo, bueno, a ver, si acá la distancia es un medio, la distancia al cuadrado será un medio al cuadrado un cuarto, y si acá la distancia es un tercio, la distancia al cuadrado será un tercio al cuadrado, un noveno. ¿Está bien? O sea, cuando tengo una, bueno, en este caso, una elipse, ¿no es cierto?, es sencillo, desde el punto de vista gráfico, ¿no es cierto?, ver cuáles son los puntos que están en esta curva, ¿no es cierto?, 4x1 cuadrado más 9x2 al cuadrado igual a 1, y que tienen distancia máxima o mínima al 0. ¿Por qué recalco distancia máxima o mínima al 0? Porque a mí lo que me piden es que yo encuentre los puntos que tienen máxima norma y mínima norma. Bueno, la norma de un vector es su distancia al 0, ¿no es cierto? Eso lo tenemos claro. ¿Está? Entonces, se trata de buscar, ¿no es cierto?, los puntos que están en la curva y que tienen norma máxima o norma mínima, o sea, que distan al 0, ¿está bien?, más que todos los demás o menos que todos los demás en esta curva. ¿Okay? O sea que desde el punto de vista gráfico, uno podría decir, listo, ya está, ya lo encontré. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que puede ser, ¿no es cierto?, que vos, bueno, graficar esta curva siempre tenés que graficarlo con los conocimientos que tenés, pero podría pasar, digamos, que vos estés en otro espacio que no sea R2 y que no sepas graficar exactamente esa superficie de nivel. Entonces es bueno razonar cómo hace uno para demostrar analíticamente lo averiguado, ¿está bien?, más allá de saber graficarlo. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, el método del gráfico siempre es algo que nos ayuda a nosotros para saber a dónde tenemos que ir, pero con un gráfico, lamentablemente, no siempre se demuestran las cosas. ¿Está bien? Entonces, la resolución analítica de este problema es aplicar el teorema de Rayleigh así, como viene, para decirlo de alguna manera. Fíjate. Yo por el teorema de Rayleigh sé que esa restricción que me dieron, 4x1 al cuadrado más 9x2 al cuadrado, siempre va a estar acotada. A derecha por lambda max por la norma de x al cuadrado y a izquierda por lambda min por la norma de x al cuadrado. Ahora, si yo estoy trabajando, ¿no es cierto?, con los puntos que están en esta curva, donde se cumple que R de X es igual a 1, o sea que 4x1 cuadrado más 9x2 cuadrado es 1, bueno, puedo reemplazar esto, ¿no es cierto?, por lo que vale, ¿de acuerdo? Entonces, 4x1 al cuadrado más 9x2 al cuadrado será igual a 1. Ahora me pregunto, ¿quién es el lambda min y quién es el lambda max para poder reemplazar en esta desigualdad? Bueno, cuando miramos, discúlpenme, ¿no? No lo escribí acá explícitamente, pero cuando yo miro esta R de X, está claro que esta R de X está definida por una matriz diagonal, o eso no lo ven tan claro. Sí, sí. Bien, entonces, perdón, me fui mal. Bien, decía, entonces listo, me queda que esta forma cuadrática está acotada de la siguiente manera. Cuando está sobre la curva, cuando los puntos están sobre la curva, 1 es mayor o igual que 4 por x al cuadrado y menor o igual que 9 por x al cuadrado. Entonces fíjate, vos mirás fijo acá y decís, bueno, acá me aparece, digamos, implicada la norma cuando los puntos están en esta curva, gracias a la desigualdad de Rayleigh, obviamente. Entonces digo, a ver, si yo laburo, digamos, con el lado derecho de esta desigualdad, ¿qué me quedaría? Me quedaría que 1
es menor o igual que 9 por la norma de x al cuadrado cuando el punto está sobre esta restricción, obviamente. Ah, pero entonces yo de acá puedo despejar la norma de x al cuadrado pasando el 9 dividiendo. Me queda que la norma de x al cuadrado es siempre mayor o igual que un noveno. ¿Está? Y del otro lado, si paso dividiendo este 4, que es un número positivo, no me trae ningún problema, me queda que la norma de x al cuadrado es menor o igual que un cuarto. Ah, pero entonces quiere decir que la norma de x al cuadrado a lo sumo puede valer un cuarto y como mínimo puede valer un noveno. Ah, bárbaro, entonces. Ya tengo una acotación para la norma, porque yo sé por la desigualdad de Rayleigh que esta desigualdad se cumple y que la igualdad se alcanza en los respectivos autoespacios. Entonces, el mínimo, ¿está bien?, de la norma es igual, de la norma de x al cuadrado, ¿no? Es igual a un noveno y se alcanza, ¿está bien?, en el autoespacio asociado. ¿Pero quién es el autoespacio asociado? Bueno, como, disculpen, voy a subir, ¿no? O ni siquiera hace falta que suba. Como esta forma cuadrática está definida por una diagonal, ¿está bien?, que tiene 4, 9 en la diagonal, está claro, está bien, que los autovectores asociados, ¿no es cierto?, al 9 son los que están sobre el eje Y y los autovectores asociados al 4 son los que están sobre el eje X. ¿Está bien? Entonces, esta igualdad se alcanza sobre el eje Y cuando el X es igual a más menos 0,1/3 y el máximo se alcanza sobre el eje X cuando el X es igual a más menos 1/2/0. ¿Está? Entonces, cuando yo tengo una restricción, ¿está bien?, y tengo que hallar el máximo y mínimo de la norma, me puedo manejar de esta manera en principio, también usando la desigualdad de Rayleigh. Ahora bien, todo fue como deslizándose porque pasó algo muy hermoso. Pude despejar la norma de x al cuadrado del lado izquierdo y pude despejar la norma de x al cuadrado del lado derecho de esta desigualdad. ¿Está bien? Yo me pregunto, ¿siempre podré hacer eso? Bueno, ¿qué pasa? ¿Te acordás que vos cuando empezaste a andar en el mundo y a tratar con desigualdades, si vos pasabas dividiendo o multiplicando un número que era positivo, no tenías ningún problema. Ahora, si pasás dividiendo o multiplicando un número negativo, la desigualdad cambiaba de orden. ¿Tá? Entonces, tendría que ver si siempre podré hacer estos despejes, porque si el lambda min, por ejemplo, hubiera sido negativo, bueno, ya cuando paso dividiendo ese número que está multiplicando la norma de x al cuadrado, las cosas ya no van a ser tan deslizarse. Voy a tener que frenarme un poco y ver qué pasa con la desigualdad, ¿ok? Pero quiero que disfrutemos esto, ¿está bien? Tuve una restricción, ¿está bien?, donde el lambda min y el lambda max eran autovalores, los dos positivos. Gracias a la desigualdad de Rayleigh puedo hallar el máximo y el mínimo de la norma de los vectores que están en esta curva. ¿Está? ¿Hasta acá estamos? Sí, perfecto. Bien, sigamos entonces. Ahora, entonces, vamos a un caso donde pase esto último que decimos. Fíjate a ver qué pasa si esa cuadrática no tiene solamente autovalores positivos. Entonces, tomemos como siempre la más sencilla que puedo tomar, una cosa definida por una diagonal. Tengo como restricción, por eso lo llamé R de X, 4x1 cuadrado menos x2 al cuadrado. Me dicen, grafique esta curva de nivel, señor, señora, por favor, la curva de nivel R de X igual a 1 y compruebe, ¿está bien?, que el mínimo de la norma de X al cuadrado, cuando R de X es igual a 1, es un cuarto, pero el máximo de la norma de X al cuadrado no existe. Y después me dice, demuéstrelo analíticamente, a ver si se anima. ¿Está? Entonces, fíjate, vamos a dibujar esto. ¿Qué es esto? Si yo quiero dibujar 4x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado igual a 1. Bueno, eso no es otra cosa que una hipérbola. ¿Está bien? Esta hipérbola que acabamos de dibujar acá. ¿Está? Cuando el x2 es 0,
¿no es cierto? 4x1 al cuadrado tiene que ser igual a 1, entonces me queda que el x1 al cuadrado tiene que ser igual a un cuarto, me queda que el x1 entonces es un medio o menos un medio, estos dos puntitos mágicos que están acá, y fíjate, si x1 es 0, te queda un absurdo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta curva no corta al eje Y, ¿ok? ¿Te acordás lo que pasaba con esto? Esta era una hipérbola, ¿no es cierto?, que tiene asíntotas. Esto lo viste en análisis 1, ¿no? ¿Te ubicás en esto? Hola, hola. Sí, sí. Bien. Entonces, listo, dibujamos la hipérbola. A mí me están diciendo, mirá, encontrame de todos los puntos que están en esta curva, que fíjate, es una curva, ya no es una curva cerrada como la otra, ¿no? Cuando todos los autovalores son positivos en una forma cuadrática, esté en R2 o en R3, siempre se dice que la curva es cerrada, y cuando hay alguno negativo, se dice que es abierta. ¿Está bien? O sea, no se cierra esto. Tengo una rama de un lado y otra rama del otro lado. Bien. Fíjate, es fácil ver, ¿no es cierto?, que puedo encontrar los puntos que están más cerca del origen. Pero ¿quiénes son los puntos que están más lejos del origen? Y no existen, porque si yo camino por esta curva, ¿no es cierto?, no importa si tomo la del lado derecho o la del lado izquierdo, siempre me puedo seguir alejando del cero tanto como quiera, ¿no es cierto? Tanto de este lado como de este. Siempre puedo encontrar una sucesión de puntos que cada vez estén más lejos del cero. O pensarlo de esta manera, yo agarro cualquier circunferencia alrededor del cero, siempre voy a encontrar puntos que están en estas curvas, ¿no es cierto? Y tomo circunferencias más grandes, más grandes, más grandes, y siempre voy a encontrar puntos de la curva. O sea que uno dice, claro, el mínimo de la norma de x al cuadrado existe, pero el máximo no existe, porque yo me puedo alejar del cero infinitamente sobre esta curva. ¿Está? Entonces, gráficamente, claramente se ve que no hay un máximo para la norma de x al cuadrado, pero sí hay un mínimo, porque si me paro en estos dos puntitos, tengo el mínimo, ¿no es cierto? El mínimo de la norma de x al cuadrado, sujeto a r de x igual a 1, es igual a un cuarto. Y se da en más o menos un medio cero, pero el máximo no existe. ¿Está? ¿Cómo se demuestra esto analíticamente? Bueno, la existencia del mínimo, otra vez con la desigualdad de Rayleigh, ¿no? Pero ¿qué pasa? Claro, yo tengo la desigualdad de Rayleigh y la pongo acá. ¿Quién es el lambda mínimo? El lambda mínimo es el autovalor negativo, menos 1, y el lambda máximo es el autovalor positivo, el 4. Entonces me va a quedar, esto es menos 1 por la norma de x al cuadrado, menor o igual que r de x, menor o igual que 4 por la norma de x al cuadrado. Si estoy en los puntos donde r de x es igual a 1, bueno, reemplazo la r de x por 1. Entonces me queda que el 1 estará encerrado entre menos 1 por la norma de x al cuadrado y el 4 por la norma de x al cuadrado. ¿Está? Yo sé que esta desigualdad siempre se cumple, ¿está bien? Y sé que la igualdad se alcanza en los respectivos autoespacios. ¿Está bien? Ahora fíjate. En el lado derecho de la desigualdad, yo puedo despejar la norma de x al cuadrado. Me queda que la norma de x al cuadrado es mayor o igual que un cuarto para todo x que está sobre esta restricción. ¿Está bien? Y sé, otra vez, te repito, que la igualdad se alcanza ¿cuándo? Cuando el x está en el autoespacio asociado igual a 4. ¿Está bien? Entonces, me quedó que la norma de x al cuadrado tiene como mínimo el valor un cuarto. ¿Está bien? Cuando está sobre esta restricción. Y este valor se alcanza, bueno, sobre los autovectores asociados al 4 que tengan norma de x al cuadrado igual a un cuarto, obviamente, ¿no? No cualquiera. Entonces voy a poner que ese x min son los puntos, ¿está bien?, que están sobre el eje X y que tienen norma al cuadrado igual a un cuarto, o sea, más o menos un medio cero. ¿Está? Ahora bien, fíjate, desde el punto de vista analítico, ¿no? Antes de seguir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedo hacer lo que hacía antes? Porque como te decía en el punto anterior, yo podía despejar cuál era el máximo de la norma de x al cuadrado, porque el numerito que multiplicaba la norma de x al cuadrado era positivo. Pero ahora, si el numerito es negativo, ¿qué es lo que pasa?
si yo lo paso dividiendo, a mí lo que me queda es que la norma de x al cuadrado tengo que cambiar el orden de la desigualdad, es mayor o igual que menos 1. Bueno, claro, chocolate por la noticia, querida. La norma de un vector siempre es mayor o igual que 0, así que desde ya que va a ser mayor o igual que menos 1. ¿Está bien? O sea, no saco ninguna información si quiero laburar con ese lado izquierdo donde tengo un número negativo multiplicando a la norma. ¿Está? Entonces, ¿cómo se demuestra analíticamente que no hay una cota para esta norma? ¿Está? Bueno, se demuestra haciendo, perdón, voy a subir, haciendo algo parecido a lo que veíamos en el gráfico. ¿Qué decíamos? Siempre puedo encontrar una sucesión de puntos de manera tal que la norma tienda a infinito, y con eso voy a demostrar que la norma no tiene cota, porque si la norma tiende a infinito sobre esa curva, está claro que no tiene cota. Entonces, esto que te voy a hacer esto que te voy a decir es simplemente la demostración, ¿no? No es que a vos te van a pedir que lo hagas, pero quiero que tengas una idea de cómo se hace. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una sucesión de puntos, ¿está bien? De manera tal que esos puntos permanezcan en la curva. O sea, esos puntos P sub n los voy a escribir como x sub 1n, x sub 2n, tal que los puntos 4 por x sub 1n al cuadrado menos x sub 2n al cuadrado sea igual a 1, o sea, permanezcan en la curva, pero lo que voy a pedir es que la norma de esa sucesión, ¿está bien? La norma al cuadrado de esos puntos me dé por resultado n al cuadrado. De esa manera, yo voy a construir sobre esa curva una sucesión de puntos cuya norma tiende a infinito. Y estaría demostrando esto que dijimos, que existe el mínimo para la norma, pero no existe un máximo, porque acá yo estaría, digamos, poniendo en evidencia infinitos puntos que están sobre la curva y su norma tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, haciendo cuentas, ¿qué quiere decir con haciendo cuentas? Vos lo que vas a hacer es, de la primera ecuación sacás que x sub 2n al cuadrado, si lo pasás sumando, es igual a 4x sub 1n al cuadrado menos 1. Lo reemplazás acá, en la norma de p sub n al cuadrado, y vas a encontrar una sucesión. En realidad, fíjate, vas a encontrar muchas posibilidades de x1n y x2n. Vas a encontrar, desde el punto de vista analítico, disculpadme sacar los ojos que voy a subir, vas a encontrar 4 sucesiones. Una del lado derecho que va para arriba, otra del lado derecho que va para abajo, otra del lado izquierdo que va para arriba, otra del lado izquierdo que va para abajo. Vos elegís una sucesión, porque cuando quieras despejar el x1n, x2n, siempre podés jugar con la raíz cuadrada, ¿no? ¿Está? Entonces, por ejemplo, elegís x1n que valga la raíz de n al cuadrado más 1 sobre 5 y x2n que sea la raíz de 4n al cuadrado más 1 sobre 5 menos 1. ¿Está bien? Esto siempre lo puedo construir para todo n que pertenece a n. Estos son numeritos que me dan las coordenadas de puntos que están sobre la curva. Fíjate, cuando vos tomás más la raíz cuadrada para los dos, estás en el primer cuadrante. Si tomás menos la raíz cuadrada, vas a estar en el cuarto cuadrante, bueno, así siguiendo, no importa. Lo importante es que existe una sucesión de puntos que están sobre esta curva y cuya norma se va al demonio, para decirlo fácil. ¿Está bien? Si vos pones x1n al cuadrado y x2n al cuadrado, cuando le vas al cuadrado te queda n al cuadrado más 1 sobre 5 más 4n al cuadrado más 1 sobre 5 menos 1. Cuando haces la cuenta te queda que esa norma es n al cuadrado, porque de ahí lo despejaste. ¿Está? Entonces, construiste una sucesión de puntos, ¿saben?, que están sobre esa curva, que es la hipérbola, y cuya norma se va al demonio. Por lo tanto, ya demostré por el teorema de Rayleigh que hay un mínimo y ahora te demostré que no hay un máximo. ¿Está bien? Entonces, sin hacer la demostración general, ¿está bien? Bueno, o sí, haciendo la demostración general, pero basándonos en esto que acabamos de ver en R2, para que vos veas que, digamos, trabajar con el ejemplo más simple siempre sirve para saber qué camino puede seguir uno cuando las cosas se complican en cuentas. Entonces,
Yo voy a poner en general, tengo una cuadrática del tipo x traspuesta por a por x, ¿está bien? Con asimétrica, obviamente, que tiene un lambda max y un lambda min, los autovalores máximo y mínimo. Entonces voy a hacer algunas observaciones que después se usan para hacer las demostraciones generales. Si vos tomás cualquier numerito alfa, q en alfa x es igual a alfa al cuadrado por q de x. Eso es muy fácil verlo, porque si yo tomo q por alfa x, acá el x aparece multiplicado por alfa cuando lo transpongo y aparece multiplicado acá cuando está como vector columna. Por lo tanto, el alfa cuadrado lo puedo poner adelante, ¿no es cierto? Y me queda alfa por alfa, alfa al cuadrado. Si vos tenés autovalores distintos de la matriz A, y tenés los autovectores asociados, vos sabés que estos autovectores, como es una matriz simétrica, son ortogonales entre sí. Y entonces la cuadrática evaluada en cualquier combinación lineal de esos dos autovectores que son ortogonales, te va a quedar, en cualquier combinación lineal, te va a quedar como alfa al cuadrado por q de b1 más beta al cuadrado por q de b2. Y entonces te queda que esto es alfa al cuadrado por lambda 1 por la norma de b1 al cuadrado, más beta al cuadrado por lambda 2 por la norma de b2 al cuadrado. Si en particular, ¿está bien?, vos tomaras que estos vectores, estos autovectores asociados a tienen norma 1, fíjate que vas a poder reemplazar esta norma de b1 al cuadrado y esta norma de b2 al cuadrado por el numerito 1. Te digo porque en algún momento más adelante lo vamos a hacer. Entonces, otra cosa que se sabe y que vos te lo podés imaginar es, yo ya sé entonces, ¿no es cierto?, que para la norma de x igual a 1, la forma cuadrática va a estar acotada por lambda min por la norma de x al cuadrado, que es 1, y a derecha por lambda max por la norma de x al cuadrado, que es 1. ¿Está bien? Si el lambda min es menor que el lambda max, entonces la forma cuadrática toma todos los valores entre lambda min y lambda max cuando vos la calculás sobre esa bola de radio 1, para decirlo en general. Si es R2 será una circunferencia de radio 1, si es R3 será una esfera de radio 1, si estoy en Rn en general se le dice la bola de radio 1, ¿está bien? Cuando tengo más dimensiones. Y la otra cosa es que si Q es una forma cuadrática definida positiva, sus conjuntos de nivel siempre están acotados. ¿Está bien? Eso yo creo que vos lo viste un poquito en análisis 2, pero fíjate, con el teorema de Rayleigh lo acabamos de demostrar en R2, ¿no es cierto? Si Q es una forma cuadrática definida positiva, ¿está bien?, todos los autovalores son estrictamente positivos. Entonces, por el teorema de Rayleigh, tengo esta acotación, que el lambda min por la norma de x al cuadrado es menor o igual que x traspuesta por a por x, menor o igual que lambda max por la norma de x al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Está bien? Que para cada restricción del tipo Q de x igual a C, yo voy a reemplazar este x traspuesta por x por el numerito C, y entonces voy a poder despejar, como hicimos en el caso de la elipse en R2, la norma de x al cuadrado. Entonces me va a quedar que la norma de x al cuadrado siempre es menor o igual que ese numerito C sobre lambda min. ¿Está bien? O sea, esto es lo mismo que hicimos en R2 cuando despejamos, cuando buscamos el máximo de la norma de x al cuadrado. ¿Está bien? O sea, cuando vos tengas una forma cuadrática que tiene todos sus autovalores positivos, esa curva, esa superficie de nivel siempre va a estar acotada. O sea, siempre podés encontrar una bola que la contenga. ¿Está bien? Es un conjunto acotado, que es lo que vimos para R2. ¿Está bien? Ahora, si Q de X es una forma cuadrática que no es definida positiva, que tiene algún autovalor negativo o algún autovalor igual a 0, entonces siempre vas a poder considerar una sucesión de puntos de manera tal que, como hicimos en R2, ¿no es cierto?, estén en la curva, pero su norma, ¿está bien?, tienda a infinito. ¿Está bien? Fíjate, yo acá te puse cómo queda la forma de esos puntos, ¿no?
la historia seguiría la siguiente. Te lo cuento brevemente, después míralo en el PDF cuando queda. Pero yo tendría un B sub 1, que es un autovector asociado al mínimo autovalor, y un W asociado al máximo autovalor. ¿Está bien? Entonces, si yo calculo, digamos, esta Q en cualquier combinación lineal de ese B1 y de ese W, voy a poder decir que eso es n al cuadrado por Q en B1 más el numerito que multiplica el W elevado al cuadrado por Q en W. Y como el W es el autovector asociado al lambda max, te va a quedar, bueno, te queda una forma, no importa mucho, nadie te va a pedir esta cuenta, pero yo quiero que veas que basados, digamos, en lo que vimos en R2, vos te podés construir una demostración para esto que dijimos en R2. Cuando la restricción tenga algún autovalor negativo o un autovalor igual a 0, las cosas se pudren, no existe el máximo. Puedo encontrar el mínimo de la norma, pero no el máximo. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero decir es el conjunto de nivel no está acotado, porque eso significa que no existe el máximo para la norma. ¿Está? Entonces, cuando Q sea una forma cuadrática definida positiva, es muy fácil resolver el problema de optimización máximo de la norma de x al cuadrado con la restricción q de x igual a c y mínimo de la norma de x al cuadrado con la restricción q de x igual a c y los puntos donde se alcanzan. ¿Está bien? Porque otra vez, por la desigualdad de Rayleigh, tenemos esta desigualdad, ¿está bien? Y sabemos, ¿está bien?, que la igualdad se alcanza en los respectivos autoespacios. ¿Está? Entonces, vamos a poder escribir que el máximo de la norma de x al cuadrado sobre q de x es igual a c, es c sobre lambda min, y se alcanza en el respectivo autoespacio, intersección los puntos que están en la curva de nivel, o a veces es mucho más sencillo encontrarlo de esta manera. Los puntos que están en el autoespacio asociado al lambda min, intersección, bueno, que su norma elevado al cuadrado me dé eso que yo estoy buscando, c sobre lambda min. Esto siempre es más sencillo de buscar, ¿no es cierto? Si el autoespacio es una recta, es sencillo encontrar los puntos de la recta que cumplen tener esta norma al cuadrado. ¿Está bien? Y del lado derecho, otra vez, el mínimo de la norma de x al cuadrado, sujeto a q de x igual a c, será c sobre lambda max, y se va a alcanzar en el respectivo autoespacio, intersección la restricción, o, mucho más fácil de calcular, en el respectivo autoespacio, ¿está bien?, intersección norma de x al cuadrado igual a c sobre lambda max. ¿Está? Y cuando la restricción es indefinida o semidefinida, existe el mínimo, pero no existe el máximo. ¿Está bien? Ese conjunto de nivel no va a estar acotado. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos que para toda forma cuadrática, vimos la clase pasada, yo puedo encontrar el mínimo y el máximo de la forma cuadrática cuando sé cómo encontrarlo, tengo la formulita para encontrarlo, sé todo lo que tengo que hacer cuando tengo una restricción en la norma. Si me piden al revés, encontrar el máximo o el mínimo de la norma con una restricción, que es una forma cuadrática, yo también sé lo que pasa. Cuando la forma cuadrática es definida positiva, puedo hallar el máximo y el mínimo de la norma. Si la forma cuadrática es indefinida o semidefinida, entonces va a existir el mínimo, pero no va a existir el máximo. ¿Está bien? Y te dejo para que pienses qué pasa si la forma cuadrática es definida negativa. La otra cuestión sería, ¿qué pasa cuando tengo que hallar el máximo y el mínimo de una forma cuadrática con una restricción que también es una forma cuadrática? ¿Está bien? O sea, que ahora la Q de X no sea la norma de X al cuadrado, sino que sea una cuadrática cualquiera. ¿Está bien? Entonces, estos dos extremos van a existir cuando la restricción sea definida positiva. ¿Está bien? Por eso te lo puse acá en rojo. Se puede asegurar la existencia de los dos extremos cuando R es definida positiva. ¿Está bien? O sea, cuando R de X es X traspuesta por B por X, con B una matriz simétrica definida positiva.
¿Y cómo se demuestra? Bueno, haciendo cambio de variables tras cambio de variables. ¿Qué quiero decir? Yo tengo una restricción que no es la estándar. Voy a hacer un cambio de variables para poder llevar esa restricción que no es la estándar. O sea, la restricción estándar es norma de x al cuadrado igual a algo, ¿no es cierto? Bueno, voy a hacer un cambio de variables para poder llevar esa restricción a una restricción de estándar de la forma norma de z cuadrado igual a algo al cuadrado. ¿Está bien? O norma de z al cuadrado igual a 1, para que sea más estándar todavía. Entonces, esto el miércoles lo vas a ver con varios ejemplos numéricos, ¿está bien? Pero hoy te lo explico así para que tengas el desarrollo Eh, general. Profe, una pregunta. Dale, por favor. Eh, Veo que en los teoremas, la gran mayoría, la restricción, o sea, R de X igual a 1, Sí. ¿siempre va a ser así o puede ser que... Si es, a ver, si tenés R de X igual a 8, ¿qué haces? Pasás el 8 dividiendo y ya está. Te quedó una Claro. nueva restricción igual a 1. ¿Estás de acuerdo? Ah, ok. ¿Ok? Con la norma, ¿viste? No importa si tenés la restricción norma de z al cuadrado igual a 1 o norma de z al cuadrado igual a 4, porque por lo que vimos antes ya lo sabés resolver, ¿de acuerdo? Sí, Pero la sí, sí. restricción siempre la podés llevar a este formato canónico, para decirlo de alguna manera. ¿Ok? Claro. Entonces, Listo, si profe. tengo Gracias. B igual a P por D1 P traspuesta, porque la B va a ser una matriz simétrica, ¿está bien? Y la B es definida positiva, yo siempre puedo encontrar una matriz simétrica que multiplicada por sí misma me dé esa B, ¿no es cierto? O sea, yo tomo una D estrella que tiene como autovalores raíz de beta 1, raíz de beta n, que son los autovalores positivos que están en D1, y puedo escribir a esta B como P por D estrella, P traspuesta. ¿Está bien? O sea, cuando la diagonal tiene solo elementos positivos, es muy fácil encontrar una D estrella de manera tal que D estrella al cuadrado me dé D, ¿no es cierto? Entonces, esa restricción del tipo X traspuesta por B por X, vos la podés escribir como X traspuesta por P, por D estrella, por D estrella, por P traspuesta por X. Y esto tiene que ser igual a 1. Bueno, ¿qué pasa? Que acá, si vos mirás fijo, podés decir, ah, mira, voy a hacer un cambio de variables así. D estrella, P traspuesta por X. Si yo hago este cambio de variables, D estrella por P traspuesta por X, y digo que esto es Z, entonces el Z traspuesta va a ser X traspuesta por P traspuesta, vuelta a transponer por D estrella traspuesta. Bueno, pero como la D es diagonal, queda igual. ¿Estamos con esto? ¿Me están siguiendo? Lo único que hice fue escribir esta D sub 1 como tenía todos sus coeficientes positivos, la escribí como una D estrella al cuadrado. ¿Está bien? Para después poder inventar un cambio de variables que me resulte cómodo y que se parezca al cambio de variable, a la norma de z al cuadrado, la restricción, que sea la norma de z al cuadrado la restricción con este cambio de variables. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces hago el cambio de variables, z igual a d estrella p traspuesta x, y entonces esa restricción, perdón, voy a subir esto, ¿no? Que yo tenía arriba, que era r de x igual a 1, queda expresada en estas nuevas variables como z traspuesta por z igual a 1, o sea, norma de z al cuadrado igual a 1 en definitiva. Pero si yo hago un cambio de variables sobre la restricción, ese cambio de variables lo tengo que llevar a la función a la que le estoy buscando el máximo y el mínimo, porque si no, estaría laburando con dos variables distintas. ¿Está bien? Entonces voy a hacer el cambio de variables también sobre la forma cuadrática. Entonces, si hago el cambio de variables sobre la forma cuadrática, esto me va a quedar. Tengo que reemplazar ahora la variable x en función de la variable z. ¿Está bien? Bueno, pero fíjate, yo dije que z, eso fue sencillo hacerlo, era d estrella por p traspuesta por x. Con p, la matriz ortogonal que uso para diagonalizar esa r de x, esa b, que es una matriz simétrica. Si yo de acá tengo que despejar la x, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como tengo d estrella,
que tiene todos sus numeritos positivos, esa D, esa matriz diagonal es inversible. Así que la primera cosa que me queda es D estrella a la menos 1 por Z es igual a P traspuesta por X. Si quiero despejar la X, ¿qué hago? Como la P es ortogonal, multiplico por P miembro a miembro. Entonces me va a quedar que la X tiene que ser, mejor dicho, que la X escrita en función de la Z es P por D estrella a la menos 1 por Z. Entonces, en esta forma cuadrática Q de X, yo puedo, digamos, reemplazar la X en función de la Z. ¿Está bien? Recordemos además que el D estrella a la menos 1, ¿qué es? Es la matriz diagonal que es la inversa de la D estrella. Bueno, como esta D estrella tiene todos sus elementos positivos, no hay ningún problema, ¿está bien? Yo puedo hacer 1 sobre la raíz cuadrada de cada uno de estos, de los beta 1, beta n. Entonces, la diagonal a la menos 1 también sé qué pinta tiene. Entonces, me va a quedar así, fíjate. Es una cuenta que por ahí te parece chancha, pero lo que quiero que veas es que lo podés resolver, ¿está bien? Me queda entonces que esta Q de X expresada en función de la nueva variable Z va a ser así. A izquierda pongo P por D estrella a la menos 1 por Z, todo esto traspuesto, que es esto que pusimos acá. Multiplicado por la matriz A, multiplicada por P por D estrella a la menos 1. Y esto por Z, ¿ok? Hola, hola. Sí, sí. Bueno, entonces, disculpen, se va a hacer lío después con el cambio de variables, discúlpenme. Bueno, escribí algo mal y me di cuenta ahora, les pido disculpas, bueno, lo voy diciendo y después cuando lo suba lo corrijo. Hasta acá está todo bien, hasta acá no hay problema. Entonces, fíjate, tengo este cambio de variables para la Z, ¿está bien? Y me queda Z traspuesta por D estrella a la menos 1, por P traspuesta por A, por P, por D estrella a la menos 1 por Z. ¿Está? Entonces me queda que yo tengo que hallar el máximo, ¿está bien?, de esta función con la restricción norma de Z al cuadrado igual a 1. Claro, pero vos mirás esta función y decís, pará, ¿y esto qué es? Esto es una forma cuadrática, gorda, porque vos hiciste un cambio de variables. ¿Cómo sabés que esta matriz C que está acá en el medio, perdónenme, ¿cómo sabés que esta matriz C que está acá en el medio es efectivamente una matriz simétrica? ¿Está bien? Bueno, mirá, si tenés un poco de paciencia, vas a poder demostrar tranquilamente que siendo la A una matriz simétrica, esta matriz C que te queda acá es efectivamente una matriz simétrica. ¿Me lo creen? ¿Quieren hacer la cuantita? No sé. Fíjate, tendríamos que tomar esta matriz que está acá, D estrella a la menos 1, por P traspuesta por A por P, por D estrella a la menos 1, y ver que efectivamente cuando la transpongo me da la misma C. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces vos ponés todo este choclo, D estrella a la menos 1, P traspuesta A, P, D estrella a la menos 1. Lo encerrás todo en un paréntesis y ponés arriba el signo de transposición. Pero ¿qué pasa? Nosotros ahora somos gente súper piola, súper canchera, porque nosotros sabemos hacer la distributiva con ese signo de transposición. Y sabemos que si hacemos la distributiva con ese signo de transposición, lo único que tengo que hacer es cambiar el orden de todas estas matrices que están involucradas adentro del paréntesis. Entonces me va a quedar a izquierda D estrella a la menos 1 traspuesta, por esta que aparece a derecha, ¿no? La pongo a izquierda, D estrella a la menos 1 traspuesta. Por la P que está más a la izquierda, traspuesta, puesta a la derecha. Por la A, traspuesta. Por la P, traspuesta. Vuelta a transponer. Por D, estrella a la menos 1, traspuesta. Bueno, pero ¿qué pasa? Las diagonales, cuando las transponés, te dan la misma matriz. Así que esas no tienen problema. Ahora, cuando vos hagas P traspuesta, te va a quedar la P traspuesta que tenés a izquierda. A traspuesta es igual a A porque A es simétrica. Entonces, esta matriz C, cuando vos la transpongas, te va a quedar exactamente lo mismo que la misma matriz C. Por lo tanto, con este cambio de variables que hicimos, obtengo una matriz C que otra vez es simétrica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hicimos un cambio de variables que no era cualquier cambio de variables.
¿Está bien? Era un cambio de variables que involucraba, ¿no es cierto?, a la matriz ortogonal que me servía para diagonalizar esa restricción, para diagonalizar esa matriz B que es también simétrica. Entonces, cuando esa restricción sea definida positiva, yo hago este cambio de variables y ya sé, por lo que vimos la clase, bueno, no le digamos clase, la reunión pasada, ya sé cómo encontrar el máximo y el mínimo de estas expresiones para esta nueva variable z. Y entonces vos ahí que me decís, ah, bueno, bárbaro, vos lo hacés fácil, porque para la nueva variable z encontraste la solución, pero si a mí me preguntan encontrar el máximo y el mínimo de esta forma cuadrática, en general me piden encontrar los puntos donde se alcance ese máximo y el mínimo en las variables originales. Entonces, una vez que yo encuentro el máximo y el mínimo, que son numeritos, ¿está bien? Ya encontré el máximo y el mínimo de la función, pero además tengo que decirle cuáles son los x donde se alcanza ese máximo y ese mínimo. Ningún problema. ¿Qué tenemos que hacer? Si hice un cambio de variables y encontré los zetas donde se alcanza el máximo y el mínimo, bueno, lo único que tengo que hacer es volver atrás con ese cambio de variables, ¿no es cierto? Porque los cambios de variables son biyectivos. Si hay un z para el que se alcanza el máximo con la nueva variable, habrá un x para el que se alcanza el máximo con la variable original. Entonces simplemente volvés con ese cambio de variables. Si z, perdón, bueno, ya lo hicimos antes, ¿no? Si z era igual a d estrella por p traspuesta por x, el x es p por d estrella a la menos 1 por z. Y entonces, haciendo este cambio de variables, encontrás quiénes son los puntos donde se encuentra el máximo y el mínimo de esa forma cuadrática con una restricción que no es la estándar. Ahora bien, quiero que recuerdes esto que pusimos en rojo, ¿está bien? Todo esto yo lo puedo hacer cuando la forma cuadrática que me da la restricción es definida positiva. Si no, no existe este cambio de variables que hice antes, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la D no sería inversible si tengo un autovalor igual a 0, o más aún, si la D tiene algún autovalor negativo, no voy a poder encontrar, si la D1 tiene algún autovalor negativo, no voy a encontrar una D estrella que elevado al cuadrado me dé D1, ¿está bien? Por lo menos no en Rn, ¿ok? Que es lo que estamos buscando. Bueno, con esto entonces completamos los diferentes problemas con los que vos te podés encontrar. En el apunte de José Luis, hay hasta generosamente, hay un desarrollo, ¿está bien?, para encontrar el máximo y el mínimo de cualquier forma cuadrática con cualquier restricción positiva de una manera no tan artesanal. ¿Está bien? Si querés, podés mirarlo y podés estudiarlo. ¿Está? Bueno, colorín colorado, este cuento de la optimización de formas cuadráticas hasta aquí ha llegado. El miércoles van a ver, si no me equivoco, con Dora y con Marina, ejemplos de estos, ¿está bien? De hallar el mínimo y el máximo de las formas cuadráticas. Primero, el mínimo y el máximo de la norma de x al cuadrado, ¿está bien? Y el mínimo con una restricción dado por una forma cuadrática, y el mínimo y el máximo de una forma cuadrática con una restricción positiva. Bueno, jóvenes de la FIUBA, con esto termina nuestra reunión de hoy. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta de un Pero ejercicio todas de las la que guía? quieras, dale. Sí. Gracias. ¿Tiene la guía a mano para...? Dale, para que pongo la guía, espera que la encuentre. Ya ¿Sí? pongo la guía, espera un minutito. Gracias. Ahí están viendo, ¿no? La guía. La guía 6, ¿no?
Sí, perfecto. Para que la agrando un cacho. Sí, decime. Y mi duda está, o sea, en los primeros ejercicios creo que básicamente como que lo que hay que hacer es siempre así diagonalizar la matriz A. Exacto, tal cual. Después, claro, a mí me surge más que nada duda en cuando me pide los gráficos, Sí. de cuando tengo, por ejemplo, no sé, hiperboloides, creo que se llama, con una hoja, no sé, eso, claro, yo todavía no cursé análisis 2 No, y se mira, por eso no te preocupes. ¿Vanina sos? Sí. Por eso no te preocupes, Vanina, no te van a pedir graficar ese Ah, tipo de cosas. buenísimo. ¿Está bien? Eso la Claro, gente que hizo análisis 2 por ahí lo tiene más claro. Si querés, miralo, viste en internet. Vos, pero lo claro, importante es que veas que te pasa esto que dijimos antes, de alguna manera. Cuando los autovalores de esa forma cuadrática sean todos positivos, vos podrás tener una esfera o un elipsoide, ¿no es cierto? claro, esas cosas no se me complican. Después cuando, Claro, por ejemplo, tengo uno negativo, no se me quedan, no sé, y 1 al cuadrado más, y 2 al cuadrado más claro. menos, y 3 al cuadrado, y ahí creo que, no sé, queda un cono, o hay una parte, Claro, claro, sí, 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 sí. claro, al Ahí vas principio a de tener la una clase, superficie abierta, pero no te claro. mates, ¿está bien? Claro, yo la verdad que no me lo imagino geométricamente, o sea, no me imagino el gráfico, sé que queda un cono, pero viendo, digamos, cómo queda la ecuación y porque arriba de esta guía, o sea, al final, antes de que empiecen los ejercicios, Sí. ahí dice, no sé, como que te da la ecuación ahí en esa parte justo, A un ver. poquito más abajo, ahí. Y ahí dice, si te queda, por ejemplo, ahí, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos x3 al cuadrado y te queda hiperboloide de una hoja, o sea, como te dice lo que queda ahí. Claro, bueno, sí, porque eso Yo básicamente no copié eso, pero no sé por qué, o sea, no sé explicar por qué queda eso, básicamente. no, te queda un cono cuando el C es cero, el cono es el cucurucho para arriba y el cucurucho para abajo, ¿viste? En este Bien, caso. sí. Y el hiperboloide, no, mira, si querés buscarlo en internet, pero no vale la pena. Nadie te va a pedir Ah, bárbaro. que lo No, quería dibujes, ¿está saber bien? porque si no me tenía que poner a ver un poco más eso que estaba perdida con Claro, ese tema no, de los no, no. gráficos. No, no vale la pena que ahora te dediques a eso. Sí, recordá cómo son las curvas de nivel, ¿no es cierto? Qué sé yo, cuando estás en R2, eso sí, recordalo Ah, porque eso sí lo vas sí, a tener eso que que usar. lo vimos en CBC, o sea, elipse, Claro, hipérbola, tal eso cual. sí. Bien, perfecto. Claro, mi duda estaba más en R3, ahí no. Pero sí recordá esto que decíamos. Cuando los autovalores son positivos, vos tenés curvas que son acotadas, que es lo que demostramos hoy. Y cuando tenés algún autovalor negativo, esa superficie no está acotada. En algún lugar se va el demonio. ¿Está bien? Quiero decir, se aleja del origen. ¿Está? Bien, sí. Y después, profe, el 5 bueno, era más o menos lo mismo. eh, o sea, siempre como que es eso lo Sí, que hay que los ejes aplicar. principales siempre son los ejes generados por los autovectores, ¿no? Claro, serían las columnas de la matriz P, ¿no? Exacto, de la matriz que sirve para diagonalizar, tal cual. Perfecto. Y bueno, y después el 6 cuando lo intenté hacer, claro, todavía no había pensado todavía en este tema de que cuando los autovalores eran positivos, tal vez ahora con eso lo voy a poder plantear mejor, pero me quedaba al final una hiperboloide de una hoja, creo que Claro, sería. porque es esto que yo te digo. Entonces vos tenés una cosa Claro, que se va al demonio, no vas a encontrar el máximo. claro, ahí no sabía cómo encontrar el máximo y el mínimo, pero con lo que vimos hoy lo voy a poder Claro, hacer. porque eso lo sacás de la desigualdad de Rayleigh. ¿Está? Claro, ahí vas, claro. Si no, no me lo imaginaba, me quedé ahí trabada con la ecuación esa y no sabía, porque los otros lo hice más geométricamente, como me quedaba un Claro. elipsoide y lo pude hacer perfecto. Buenísimo, profe, era esa mi duda. Bueno. Bueno, entonces, fíjense que en el 11, ¿está bien? Tienen cosas de este tipo que vimos hoy. O sea, cómo hallo el mínimo de la norma de x al cuadrado con una restricción del tipo q sub 2 de x igual a 1. ¿Está bien? Y ahí jueguen un poquito con lo que hoy estuvimos viendo. Profe, perdón, después en el 9 también me trabé, llegué hasta una parte que, bueno, Sí. hay que también jugar con el tema de las proyecciones. Claro, acá ¿qué te dice? Te dice, mira, no te da la matriz simétrica, te dice, es una matriz simétrica, de traza nula. Eso quiere decir que la suma de los autovalores da cero, ¿estamos de acuerdo?
Bien, sí, sí. Pero además me dice que el nulo de A menos 2 veces la identidad es este plano. Entonces Sí, quiere decir, si es simétrica, yo sé que es diagonalizable. Multiplicidad algebraica coincide con multiplicidad geométrica para cada autovalor. Si el nulo de A menos 2 veces la identidad es este plano, quiere decir que el lambda igual a 2 es autovalor de la matriz, ¿ok? claro. Y después con esa y sacás el otro Claro, autovalor, tal porque cual. tenés que tiene que ser cero. Te queda Sí, que todo eso 2 veces perfecto. lambda más el otro autovalor te tiene que dar 0 y de ahí despejás el otro autovalor. Claro, mi duda surgió, bueno, después lo que hice fue plantear, porque ahí dice, ahí está dando el dato, porque dice, te da creo que dice la distancia al subespacio generado por 1, 1, 1. Yo lo llamé, como para simplificar, dije, bueno, lo llamo S al subespacio, al plano generado por, bueno, el que está ahí, de null de A menos 2i, y Claro, S porque este es el ortogonal a ortogonal, ¿no? claro, claro. Entonces, te estarían dando el dato de la proyección de ese X sub 0 sobre S, que es 5. Sí, Porque a ver, decís que para, la déjame distancia. pensar qué cosa, Sí, qué sí, ganas de sí. embromar. A ver, si X0 pertenece a R3 y es un vector cuya distancia al subespacio 1, 1, 1 es 5, ok, dista 5 de esta recta, por lo tanto, yo de puntos que distan 5 de esta recta, tengo dos planos, uno por arriba y otro por abajo, ¿no? Claro. Claro, yo lo pensé como, Sí, planteé que la distancia a ese subespacio, que es ese ortogonal, lo pensé como X sub 0 menos la proyección sí, sobre ese ortogonal de ese X sub 0, que perfecto, S es igual a la proyección sobre S de ese X sí, sub 0. Entonces sí, estarían dando el dato de la proyección sobre S. Y después, sí, como me preguntan cuál debería ser la distancia a S, me están preguntando, sí, porque el otro es el S ortogonal. sí. Entonces, nada, llegué a la ecuación que me queda la norma de x sub 0 menos 5, porque la proyección, cada vez, profe, medio complicado decirlo así en el aire, A ver, porque, para que lo escribo. Bueno, igual vos lo estás leyendo. Lo escribo en el iDru, así no, dale, dale. nos Sí, sí, ubicamos sí. más. O sea, lo tengo todo escrito, me trabé Está en la bien, parte dale. final. Espera un minuto. Que voy a abrir esto. A ver. Bueno, ahí están viendo, ¿no? Sí. Bueno, dale, a ver, decime cómo era. Me decía que. Me ¿Qué te pasó? decían, el nulo de A menos 2i, eso era un plano. Sí, para que voy a. Discúlpame, que tengo acá mezcladas Sí, sí, no hay cosas. problema. Eh, ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? Espérame un segundito, para que se me trabó esto.
¿Ahora estás viendo esto? Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo, dale, llegué. Perdón, no sé qué pasó que se me... No, no hay Dale, sí, problema. decime. Teníamos que el Claro. nulo, El nulo de A menos 2i sí, decía que era 5. No, perdón, 5 no. Decía era un que era un plano plano, sí, sí, sí. Que era un plano que que era estaba dado por la ecuación x sub 1. sí, más x sub 2 más x sub 3. Ah, bueno, está bien, una cosa simple. X sub 2. Bien. A eso lo Eso llamé igual a 1, S. ¿no? Claro. No, Sí, eso, claro, sí. sí, dale. Eso lo llamé S para poder después llamar al otro que dan de dato, que dicen que está generado por 111. Yo lo llamé Sí, S ortogonal. está Eh, bien. Después dan el dato de la traza nula. Sí. Pará, ese ortogonal, perdón que lo escriba así, pero bueno, lo escribo rápido. Bueno, ese ortogonal entonces es el que está generado por el 111, dijimos, ¿no? Claro. Listo. Y después teníamos que la traza era nula. Entonces yo ya sé que lambda igual a 2 es un autovalor de multiplicidad algebraica y geométrica por lo menos 2, ¿no? Claro. Ahora lo voy a agrandar un poco para que... Ahí. Bien. Lambda igual a 2, autovalor asociado al subespacio S. ¿Está bien? Sí. Listo. Entonces, teníamos que, como la traza era nula, lo que podemos decir tranquilamente es que 4 más el otro autovalor, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Es 0, sí. Bien, entonces, nos queda que el lambda sub 2 es igual a menos 4. Bueno, eso, digamos, vendría a ser como la parte fácil del ejercicio, ¿no? Claro. Dale. Y ahora sigamos. Lo que me decían era que había alguien, ¿cómo era? X0. Sí, decía, a ver, acá tengo el ejercicio. La pregunta dice, ¿qué valor debe, bueno, no, en realidad antes dice que la distancia al subespacio que se llamamos S ortogonal es 5. O sea, La ese es el dato distancia que de un dan. cierto punto X0. Sí, la distancia de X0 al subespacio S ortogonal es 5. Ok. Bien, dale. Y o sea, la pregunta del ejercicio es, ¿qué distancia, no, perdón, qué valor sí debe tener la distancia de x sub 0 a S? O sea, al nulo de A menos 2i. Entonces, ¿qué valor debe tener la distancia de X sub 0 a S? ¿Para qué? ¿Para que Q en x sub 0 me dé 14? Bien, a ver. Yo digo, me parece que era, como vos decías, ¿no? Todo X sub 0 se puede escribir como su proyección sobre S más su proyección sobre ese ortogonal. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos a poner así. Voy a poner proyección sobre S del X sub 0
más su proyección sobre ese ortogonal. Como me dicen, bueno, vamos despacio así nos ubicamos. La proyección sobre sobre S. No. Y acá le voy a poner el signito este. Entonces, la proyección sobre ese ortogonal del mismo X sub 0. Bien. Entonces, con esta idea de que la distancia de X0 a ese ortogonal es 5, ¿qué me están dando? Me están dando la norma de la proyección de X0 sobre S, ¿no? Claro. Perfecto. Entonces, lo que sabemos es que la norma de la proyección de X0 sobre S es igual a 5. O al cuadrado es igual a 25, lo cual es lo mismo. Después vemos qué nos conviene usar, ¿ok? Bien. Entonces, me dicen, ¿cuál debe ser la distancia de X0 a S? O sea, ¿cuál debe ser la norma de la proyección de X0 sobre ese ortogonal? ¿No es cierto? Si Q de X0 es igual a 14. Yo creo que acá lo que haría sería decir lo siguiente. Este es un vector que está sobre el subespacio asociado a 2. Y este es un vector que está sobre el subespacio asociado al menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sí. Entonces, a ver, este que está asociado a menos 4, este X sub 0 entonces, lo puedo escribir así. Voy a escribir la proyección de X sub 0 sobre S más podría poner, a ver si estás de acuerdo conmigo, un cierto beta por el generador del S ortogonal, ¿no? No lo voy a Claro. escribir, pero lo voy a poner así, W. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Bien, sí, sí. Ahora, lo que digo es, este W yo ya sé qué pinta tiene, es un múltiplo del 1, 1, 1. Lo puedo escribir de manera tal, siempre puedo encontrar un W tal que la norma de W sea igual a 1, digo, para sufrir menos con las cuentas, ¿sí? Total, simplemente tenés que normalizar ese 1, 1, 1. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces ahora, y la proyección de X sub 0 sobre S, yo no sé quién será, sé que es un tipo que tiene, norma 5, ¿no? Sí. Y puedo escribirlo también, ¿no? Como una combinación lineal de los vectores que generan ese S. Aunque mucho no me importa, digamos, lo que me importa es que es un cierto vector, vamos a ponerlo así, me parece, B sub 1, tal que B sub 1 pertenece al autoespacio S. Profe, pero no sería un B sub 1 y B sub 2, porque Podría quedarían dos ser, lo vectores. puedo escribir. Lo que pasa es que quería ver si lo podía escribir de esta manera, pero dale, escribámosla como alfa por B sub 1 más beta por B sub 2, si querés, no hay problema. ¿Está bien? Claro, sí. Más beta por B sub 2. Con B1, B2, una base ortonormal de S. ¿Está bien? Digo, para que Bien. todo sea más sencillo, me parece. ¿Está bien? Sí. Bien, dale. Entonces sigamos viaje. ¿Qué es lo que tengo? Lo que me piden es, ¿qué pinta tiene que tener este X0, ¿no es cierto?, para que Q en X0 valga 14. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo sería esto? ¿Qué me da Q en X0? Q en X sub 0 no es otra cosa que X sub 0 traspuesta, ¿no? Por esa Sí. matriz A que define a esta cuadrática por X sub 0. Escribí mal el X sub 0, ahora lo escribo bien.
Bueno, ahora digo, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar una cosa de esta pinta traspuesta, ¿está bien? ¿Cómo me molesta esto? Pero bueno, banquémoslo. Bueno. Ah, me quedó el beta, me quedó 2 veces el número beta. Vamos a poner alfa por B1 más lambda por B2, ¿sí? O más gamma por B2. Vale. Sí, sí. Porque si no se me repite el número, ¿está bien? Así que acá le voy a poner gamma. Y acá entonces me queda así, beta, que es lo que usé antes, por el alguien, el W. ¿Está? Esto entonces, traspuesto. Ah, fíjate, esto tiene que ver con lo que veíamos recién, ¿no? Traspuesto por la matriz A, por el mismo vector que está acá, sin transponer. ¿Hasta acá vamos? Bien, sí. Bueno, lo que quiero es que esto sea igual a 14, pero fíjate, cuando vos entrás a hacer la distributiva a lo bestia con estos vectores, como B1, B2 y W son ortonormales, ¿sí? A mí me va a quedar alfa, quiero decir, los productos cruzados me dan 0, ¿sí? Porque fíjate, cuando vos hagas del lado derecho A por alfa por B1, ¿sí? Si del lado izquierdo lo multiplicás por el B2 traspuesto, eso te va a dar 0, porque A por B1 te da, qué sé yo, 4 por B1, pero el B1 es ortogonal al B2, ¿se entiende? O sea, todas Claro, las... sí. Hola. Sí, sí, sí. Todas las cosas del tipo B sub 2, perdón, vamos a ponerlo así, B sub 2 traspuesto por A por B sub 1 te da 0. ¿Por qué? Porque el B sub 1 es ortogonal al B sub 2 y A por B sub 1 te da 4 por B sub 1, porque dijimos que B sub 1 era un autovector de A, no, perdón, 2 por B sub 1, ¿está bien? Te queda B sub 2 traspuesto por A por B sub 1, que me da 2 por B sub 1. Pero como, ¿te acordás por qué, no? Porque el B sub 1 era un autovector asociado a 2, dijimos, ¿ok? Vamos, sí. ¿Sí? Ah, pero entonces me queda 2 por B sub 2 traspuesto por B sub 1. Pero B sub 1 y B sub 2 son ortogonales entre sí, porque yo los construí para que fueran ortonormales, ¿te acordás? Claro, sí, sí. Así que esto me da por resultado 0. Cuando hagas el W traspuesta por A por B sub 1, también te va a dar por resultado 0. ¿Por qué? Porque te queda W traspuesta por A por B sub 1, que te da 2 por B sub 1, pero el W está asociado al otro autovalor, al menos 4, y W es ortogonal a B1, así que esto también te da por resultado 0, ¿se entiende? Claro, es como que solamente va a sobrevivir cuando combine los dos que son iguales. Exacto. Entonces, de todo esto, el X0 traspuesto por A por X0 te va a quedar con esta pinta. Alfa al cuadrado por la norma de B1 al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Perdón. Alfa al cuadrado por 2, que es el autovalor asociado a B1, por la norma de B1 al cuadrado que me da 1. Mira, voy a escribir así. ¿Entendés? El alfa al cuadrado es porque junto el alfa con el alfa, ¿no? Hola. Bien, sí, sí, Me sí. quedaría B1 traspuesto por A por B1, pero A por B1 me da 2 por B1, porque B1 está asociado, perdón, sí, 2 por B1, ¿no? Porque B1 está asociado al autovalor 2, ¿de acuerdo? Bien. Y entonces me queda B1 traspuesto por 2 por B1. Bueno, me queda entonces 2 por la norma de B1 al cuadrado. Pero la norma de B1 al cuadrado es 1, así que me queda 1.
¿Estamos? ¿Te convencí con esto? Perfecto. La última parte creo que no la llego a ver porque se me corta justo en la... Ah, perdóname, para que lo subo. Ahí, ahora sí. Perfecto, sí, sí, sí. Después me queda, cuando tomo el B2, bueno, me va a quedar gamma al cuadrado. También sería por 2, Claro, porque el autovalor es 2, ¿no? claro. Por 2, por la norma de B2 al cuadrado, que yo dije que lo tomaba ortonormal para no sufrir más, ¿ok? Bien, sí, sí, sí. Más, bueno, ahora me queda el beta al Ya cuadrado. menos, claro, está bien, sí, beta cuadrado. Por, Menos 4 ¿cuánto era. valía este autovalor? Menos 4. Y quiero que esto me dé 14, ¿no? Bien, sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué me preguntaba esto? La pregunta era la distancia al subespacio. Ah, A está ver, bien, está bien. Bueno, lo que pasa es que tenemos el dato de que, perdón, voy a subir con la manito. Teníamos el dato de que la distancia de x0 a ese ortogonal es 5, ¿estamos de acuerdo? claro, Ahora sí. fíjate, si vos miras fijo esto, ¿para qué le voy a enganchar un paréntesis? Pongo un paréntesis acá. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que alfa al cuadrado, esto que está acá, ¿no es cierto? Sería, a ver si estás de acuerdo conmigo, si yo escribí el x0 como alfa b1 más gamma b2 más beta por w, estos dos términos son la proyección del x0 sobre ese, ¿no es cierto? Y este que está acá es la proyección de x0 sobre ese ortogonal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, entonces, ¿cuál es el dato que yo tengo? Tengo la proyección, lo que vale la norma de la proyección de x0 sobre S. ¿Estamos de acuerdo? claro, sí, que vale 5. Bien, entonces, este 2 que aparece acá, fíjate, lo voy a escribir en el renglón de abajo, lo podemos sacar de factor común, ¿no? Porque se repite el autovalor, ¿está bien? Me Bien, queda 2 por el alfa al cuadrado, lo voy a escribir para que sea más fácil, más el gamma al cuadrado. sí. Bueno, más beta al cuadrado por menos 4. Eso lo copio tal cual. Eso no lo cambio. Lo dejo así y esto tiene que ser 14. Ahora decime, si yo tengo el dato de que la norma de la proyección de x0 sobre S es 5, ¿cuánto me da alfa al cuadrado más gamma al cuadrado? Yo sé que, fíjate, alfa al cuadrado más gamma al cuadrado es la norma de la proyección de x0 sobre S. ¿Estás de acuerdo? Lo voy a Claro, escribir tiene acá. que ser 5 entonces. Claro, ¿estamos de acuerdo? O sea, voy a poner acá x0, que es la proyección de x0 sobre S, entonces vamos a ponerlo en el medio. Esto no sería otra cosa que este paréntesis que pusimos acá. Y entonces lo que sabemos por el ejercicio es que la norma de esta combinación lineal, ¿no? Es igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lo que es lo mismo que decir que alfa al cuadrado más gamma al cuadrado es igual a 25. ¿Estamos de acuerdo? Porque estos vectores B1 y B2 son ortonormales entre sí, son ortogonales entre sí y ortonormales además, tienen norma 1, ¿ok? sí, Entonces me queda que, lo voy a escribir en el medio para después usarlo, alfa al cuadrado más gamma al cuadrado es igual, bueno, a 25, ¿ok? Hola. bien. Acordate que habíamos dicho que B1, B2 eran ortonormales, ¿eh? No sé dónde lo escribí, pero creo que lo escribí más arriba, ¿no? ¿O no lo Creo que le escribí? habíamos puesto con W, pero no con...
Bueno, entonces, no, acá puse tales Ah, que ahí B1, está. B2 son ortonormales, ¿ok? Sí, sí, sí. O sea, tengo una base ortonormal, ¿está? Entonces, esto que está acá, ¿cómo me queda? ¿Para qué seguimos escribiendo? Me queda 2 por 25, porque tengo alfa al cuadrado más gamma al cuadrado, ¿ok? Bien, sí. Más, bueno, menos 4 por el beta cuadrado. Y ahora ya está. Eso tiene que ser igual a 14. Ah, bueno, listo entonces. De acá podés despejar el beta, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces me quedaría que... ¿qué me queda? Me queda que 4 beta cuadrado tiene que ser igual a ¿cuánto? 36, ¿no? Claro, ves que a veces la gente es buena, te queda 50 menos 14, ¿no? O sea, 36. ¿Sí? Ah, bárbaro entonces. Quiere decir entonces que beta al cuadrado tiene que ser igual a, me da un numerito bonito, digamos, ¿ok? 9, hermoso. Una belleza. Mira, en el fondo, Greenberg a veces tiene sus cosas buenas, ¿viste? No siempre los números dan horribles, ¿está bien? Entonces, beta al cuadrado tiene que ser igual a 36 sobre 4, que es 9. Por lo tanto, entonces tengo dos valores posibles de beta. Lo que tengo entonces es que el beta puede ser más o menos 9. No, perdón, Más o más o menos menos 3. 3, ¿ok? Discúlpenme. ¿Está? Hola, Bien, hola. sí. Entonces, ¿qué me quedó? ¿Qué pinta tiene ese X0? ¿Cuál era la pregunta del ejercicio? ¿Qué valor La debe tener la distancia. distancia de X0 a S para que Q de X0 sea igual a 14? ¿Y qué valor tiene que tener la distancia? 3. ¿Estás de acuerdo? Porque quiere decir que ese X0 tiene esta pinta. Es igual a lo que era su proyección sobre S, que ya sabemos que es una combinación de vectores que no me importa quiénes son, pero que sabemos que tiene, sabemos cuál es su norma, digamos, ¿está bien? Claro, sí. Bueno, bueno, Dios, ahí, ¿no? Esto ya sabemos cuál es su norma, no me importa, pero sé que esto es la proyección del X0 sobre S, más la proyección del X0 cuadrado sobre S ortogonal, que bueno, puede ser o 3 por el W, ¿no es cierto? O puede ser menos 3 por W, pero entonces la distancia ya sé cuánto vale. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sería 3. Claro, porque es o su proyección sobre S más 3 por W, o su proyección sobre S menos 3 por W. Bueno, entonces ya está. La norma de este vector es 3. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Que sería la proyección sobre ese ortogonal, ¿o no? Claro, tal cual, tal cual, Bien, tal cual. La distancia de X, porque la pregunta era, ¿cuál debe ser la distancia de X0 a S? Entonces, como bien dijiste vos, eso claro. no lo puse antes, pero si querés lo ponemos antes, la distancia de X sub 0 a S está dada por la norma de la proyección de X sub 0 sobre ese ortogonal. ¿Está bien? Bien, perfecto, profe, clarísimo. ¿En serio lo de clarísimo o lo decís irónicamente? No, 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 en serio, perfecto. No, yo hice parte del planteo, pero después me metí intenté diagonalizar A y hice el cambio de variables como hacíamos siempre, como para intentar sacar el conjunto de Sí. nivel, ¿no? O sea, como que no llegué a nada concreto, pero no lo había planteado así de esta forma. No, no, pero Pero, ibas bien encaminada, porque, está bien, lo que sí acordate, fíjate, esto que hicimos sí, acá
esto de la expresión, viste, de que cuando multiplicas un autovector asociado a un autovalor por la A y Sí, sí, el otro. sí. Bueno, eso fíjate que está en lo que acabamos de ver hoy. Es una de Bien, las sí, observaciones que hicimos hoy. ¿Está? sí está. Sí, 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 sí. Entonces, Perfecto. por ahí ya con eso estás más canchera. ¿Está? Entonces, Dale. perdón, ¿no? ¿Cómo termina? ¿Cuál es la respuesta de este ejercicio? Que no lo escribimos. Y la respuesta sería que la distancia De x sub 0 a s, ¿no? claro, sí, que ahí sería A el nulo de, porque Claro. era A menos 2, sí. ¿Está? Es 3. Perfecto, profe. ¿Está? Muchísimas gracias. Sí, De sí, nada. perfecto. Una Bueno, pregunta. chicos, chicas, chiques de mi patria, de mi FIUBA, ¿algo más? Sí, una pregunta. Dale. Cuando reemplazas ahí, que pones x0 traspuesta por a por x0, que pones dos renglones más Ahora que abajo. voy con... ¿Dónde dice esa cuenta? Acá, ¿no? Ah, acá, sí, dale. Acá. Em, bien abajo, para que esto se me llega medio lento. Sí, en el quinto renglón de abajo para arriba. Em, que le pones alfa al cuadrado por Sí. 2 por 1. ¿Esos valores de dónde salen? Pasa ¿De que dónde no sé. salen? Mira, este 2 sale porque A por B1 me da 2B1, ¿sí? Pará, lo voy a escribir. Acá. Esto daba así. Me queda x0 traspuesta por a por x0, me queda alfa al cuadrado por el b1 traspuesta por a por b1. ¿Se entiende? A ver, para. b sub 1 traspuesta por a por b sub 1. Esto sí lo ves cuando hago, perdón, Sí, perfecto. ¿está? Bien. Este por 1 sacalo por ahora. Después me queda más el gamma al cuadrado por lo mismo, pero con b sub 2. Lo voy a escribir acá. Porque entendiste esto de que los cruzados me dan 0, ¿no? Hola. Sí, sí. Bien, y acá me queda beta cuadrado, que me quedaría por W traspuesta por A por W. ¿Está? Hola, hola. Sí, sí. Bueno, entonces ahora mira fijo esto, en el primer paréntesis. B1 traspuesta por A por B1. Claro, pero A por B1 te da 2B1. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí. A ver, para acá vamos a poner, ¿cómo? A por B sub 1 es igual a 2B1. ¿Por qué? Porque B1 venía de ser un autovector asociado a lambda igual a 2, ¿ok? Claro, claro, sí. Después me queda que A por B2, perdón, A por B sub 2 es igual a 2B sub 2. Y después, para lo que voy a reemplazar en el otro, A por W me da ¿cuánto? Me da menos 4 por W, porque el W venía de ser un autovector asociado al autovalor menos 4. ¿Estamos? Hola. Sí, perfecto. Bien, entonces digo, ¿cómo me queda entonces esto? Me queda que x0 traspuesta por a por x, si voy a reemplazar cada una de estas cosas, es igual a, fíjate, como tengo que a por b1 me da 2b1, cuando lo multiplique por b1 traspuesto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por la norma de b1 traspuesta al cuadrado, ¿estás de acuerdo? Perdón, 2 por la norma de b1 al cuadrado, porque me queda b1 traspuesto por b1. Hola. Sí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo en serio o no? Decime, ¿eh? Sí, sí, voy entendiendo. Bien, entonces me queda 2 por el alfa al cuadrado, que ya lo tengo. ¿Está bien? El 2 lo tiro para adelante, digamos, ¿no? ¿Está? Y me quedaría la norma de B1 al cuadrado, pero yo dije que el B1 lo tomaba de norma 1. No importa, si querés lo ponemos.
Después, en este segundo término, ¿qué me queda? Me queda gamma al cuadrado. Ahora lo mismo pasa. A por B2 me da 2B2. Entonces, tiro el 2 para adelante. B2 traspuesto por B2 me da la norma de B2 al cuadrado. ¿Está? Esto no es un B menos 1, es un B sub 1. Entonces me va a quedar otra vez 2 por el gamma cuadrado por la norma de B sub 2 al cuadrado. ¿De dónde viene la norma de B sub 2 al cuadrado que estoy poniendo acá? Hola, hola. Traspuesta por B2. Claro, tal cual. ¿Ok? ¿Lo vas entendiendo? Sí, sí. Bueno, y ahora, W traspuesta por A por W, ¿cuánto me va a dar entonces? Siguiendo con este mismo razonamiento. Acordate que el W no es un vector cualquiera, es un autovector asociado a lambda igual a menos 4. Entonces, ¿qué va a pasar? A por W me da menos 4 por W. Si a izquierda lo estoy multiplicando por W traspuesta, me va a aparecer un menos 4 por la norma de W al cuadrado, ¿ok? Sí. Entonces acá voy a escribir. Voy a poner directamente el menos 4. Menos 4 por el beta cuadrado, que ya lo tenía en este término, ¿está? Por la norma de W al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, queremos que esto sea 14, etcétera. Pero ahora, ¿qué vas a decir? Ahora vas a decir, como yo soy una chica fantástica, tomé a estos vectores ortonormales. O sea, tomé a B sub 1, B sub 2, W como una base ortonormal. Y el tomé acá, vamos a ponerle acento. ¿Está bien? Tomé una bond de R3. Ah, bueno, listo entonces. Entonces la norma de B1 al cuadrado es 1, la norma de B2 al cuadrado es 1, ¿está? Ey. Sí, sí, perfecto. Bien, entonces me queda así. Pongo esto acá. Digo, esto me da entonces 2 por alfa al cuadrado por 1. Vamos a poner el por 1 para que se note. Más, ¿qué era lo otro que tenía? 2 por gamma al cuadrado por 1. ¿Está bien? Más, bueno, menos directamente, menos 4 por el beta al cuadrado por 1. No es una coma, es un por. ¿Estamos? Y quiero que esto me Está dé bien. 14. ¿Ok? Hola. Hola, hola. Y 5. Despejas B. Beta, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Estamos? Entonces, ya está, de ahí salían el 2 y el 1, ¿está bien? Entonces, ¿qué me quedó acá? Sí, sí, Saco el 2 de perfecto. factor común, te queda alfa al cuadrado más gamma al cuadrado, menos el 4 beta al cuadrado igual a 14, y de ahí sacamos cuáles son los posibles valores de beta, ¿ok? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, fantástico. Bueno, gente, Profe, sí, disculpe. dale. No, no. No, pregunta rápida. En esta guía 6, cuando calculo la matriz P, Sí.
no tiene un orden en las columnas, ¿no? Como en DBS, que había que ordenar por... No, si vos querés podés, digamos, automatizarte, ponerlo en forma estándar y agrupar los autovalores de mayor a menor, pero no es necesario, digamos, no está involucrado en ninguna definición. ¿Está bien? No, claro, porque siempre, o sea, es más fácil si buscamos la matriz P con determinante igual a 1, por eso decía, si podíamos acomodar los vectores como querábamos, o podíamos multiplicar por -1 algún vector. Sí, claro, por supuesto. Mientras sea una P ortogonal, mientras los vectores tengan norma 1, no hay problema. Sí. ¿Está? Buenísimo. Quería que el determinante de P sea 1 para que me quede una rotación, ¿no? Después cuando hago el cambio de variable. Claro. Porque si me da -1, Sí, es más lío, ¿no? o sea, igualmente debería hacer siempre eso cuando hacía el Sí, cambio de variable. Digo, cuando hacía que X es igual a P por Y. sí, tal O sea, cual. no pasa nada si el determinante igual me queda -1. Digo, voy a llegar a lo mismo. No, vas a llegar a lo mismo, por supuesto. Sí. Bien, perfecto. Profe, y otra pregunta más. En la guía Dale. 4, Sí. preguntas generales. Autovalores y autovectores, sí. Si en los últimos casos, en los casos homogéneos, Sí. que había que resolver las ecuaciones diferenciales para llegar a un resultado, a nosotros nos dieron los resultados directamente para cada caso, o sea, identificándolos con la matriz Jordan que calculamos al principio del ejercicio. En el Sí. final, ¿tenemos que resolver las ecuaciones diferenciales o podemos ir directo al resultado que nos dieron en la teoría? Ah, vos decís escribir directamente la fórmula de la solución. A Claro, ver, que queda mira, con lo E a importante la es algo. esto. Bueno, qué sé yo, se puede perdonar. Digamos así. Lo importante es esto. Sí es importante que veas, que digas. eh, para resolver este sistema voy a hallar autovalores y autovectores. ¿Está bien? Si ves que es semejante a una matriz de Jordan, decís, esta matriz entonces es semejante a esta matriz de Jordan. ¿Está bien? Con este autovalor que tiene tal multiplicidad geométrica y tal multiplicidad algebraica. ¿Sí? Yo te diría, trata de no recordarlo de memoria, porque mirá si te equivocás. Mirá que en el final no te van a dejar estar con las... ¿Viste? No te dejan estar con apuntes, te vamos a estar observando tipo Gran Hermano por una cámara. Claro, Mejor que sepas, o sea, a ver, lo que tenés que hacer es recordar de dónde sale la solución cuando tenés la matriz de Jordan. Si vos te acordás cuál es la solución una vez que tenés la matriz de Jordan, porque te lo acordás de memoria, porque sos joven y no estás tan deteriorado como yo, perfecto, lo ponés. Ahora, tiene que estar bien, ¿me entendés? Lo que sí es importante es que expliques todo lo anterior. ¿Sí? bien, buenísimo. Bueno, Disculpa, ¿podrías subir al ejercicio anterior un segundo? dale. Al principio. Acá. Sí, es Sí. para sacarle foto. Ah, dale. Muchas gracias. Pero mirá si escribís el link que está arriba, lo tenés en tu computadora. Ah, dale. Sí, che, qué bárbaro. Y no importa que yo Avisa. haya hecho algo para... No importa cómo yo lo haya configurado, ¿eso siempre te va a pasar? A mí, o sea, yo lo escribo y me aparece, la verdad que no. Fantástico, bien. Compartamos con Vargas las hojas, dale. Pon el link y punto entonces. Che, entonces esto no lo borro, lo dejo así, ¿están de acuerdo? Perfecto. Sí. Y le voy a poner acá entonces, ¿qué ejercicio era este? El 9, creo. Sí, el 9 Igual de si la... lo puede dejar cuando suba la clase grabada, Sí, mejor. claro. De la práctica 6, ¿ok? Sí, claro. Mirá qué bárbaro, mirá lo que vengo a averiguar recién ahora. Por Dios, hace 1 año y medio que tenemos pandemia y yo recién ahora averigüé esto. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, Profe, sí. el miércoles no hay teórica, ¿no? No, vas a tener práctica nada más. Porque digamos, arreglé todo así, les digo por qué. No, mejor tarde que nunca, sí es cierto, Franco. Les voy a decir por qué.
Si quieren, déjenme dicho en el foro si quieren alguna clase de consulta antes de los integradores, ¿tá? Vieron que ya están publicadas las fechas de los integradores. Creo que el primer integrador es un miércoles, ¿cuánto? Miércoles 11. 11. Ok, bueno. Si quieren una consulta antes de eso, por favor díganmelo. Yo, miren, les voy a decir la verdad. No me comprometo a hacer nada esta semana ni la siguiente porque estoy mudándome de casa y no estoy segura de si voy a tener internet, de si no voy a tener internet y de qué tan loca voy a estar después de la mudanza. Entonces, por eso no me comprometo a nada esta semana o la próxima. Pero si ustedes dejan dicho en el foro que quieren algo, para la otra sí, con seguridad, nos podemos juntar un lunes o un miércoles. ¿Cuándo prefieren, lunes o miércoles? No, lunes, ¿no? Para A que mí me haya da algún igual, día. no hay El problema. miércoles, miércoles es el se rinde, final. creo Claro, que el miércoles por es el lunes. final, entonces el Ah, lunes, dale. claro. ¿Está? El lunes. ¿Está? Si quieren me lo dejan dicho y nos volvemos a juntar, ¿ok? Una pregunta. Dale. En la página de la cátedra, ¿hay ejercicios de final para practicar? Ejercicio, no creo, pero Sí. Yo tengo Hay- ahora sí, ustedes tienen, oíme, los estudiantes tienen todo, los estudiantes de FIUBA tienen todo. O sea, ustedes saben que el Perfecto. integrador va a tener una parte que es múltiple choice, como fueron los parciales, y después tienen una parte donde tienen que desarrollar, ¿está bien? Hola. Claro, por la parte de desarrollar, que es la que Bueno, más la me parte de preocupa. desarrollar, practiquen escribir prolijito y explicar todo. Y de paso, si nos encontramos ese lunes, si quieren, discutimos cómo escribir las cosas y demás, ¿sí? Dale, perfecto, profe. Profe, Bueno. el O sea, la choice son parte 10 del ejercicios, hay que hacer bien 5. No. Hasta ahora siempre ha sido que te dan, creo que daban 4 o 5, no me acuerdo, pero vos tenías que elegir 2 ejercicios y hacerlos bien. No es que tenías que hacer 5, ¿ok? No, pero esa era la parte escrita. Yo pregunto el choice del final. Sí. En el choice del final, viste que tenés escrito ahí el algoritmo de 9 ejercicios 5, porque le sumás K, le restás K, lo dividís por 4, qué sé yo qué historia, ¿ok? Sí, igual eran 5. O sea, Eran son 9 5. preguntas. Son en 9 el preguntas, choice. tenés que hacer 5 bien. Sí. ¿Sí? O sea, terminamos el choice y ya directo vamos a la parte, digamos, Sí, de bueno, no desarrollo. directo, te dan un tiempito para que puedas ducharte, descansar. Ah, bueno, bien, También bien. te mandan, y después das el final, el escrito. Claro, porque si ya no, digamos, no aprobás el choice, ya está. Claro, Bueno, tenés que aprobar el choice para dar el escrito. perfecto. ¿Bocha mucha gente del choice, profe? Pues yo le tengo un poco de miedo al choice. ¿Al choice le tenés miedo? Sí, no Sí, sé, sí. me parece que se mantiene el porcentaje en general, ¿eh? ¿Y sabés qué porcentaje se mantiene que es notable? La gente a la que le va muy bien en el choice suele hacer bien el escrito. Eso seguro se mantiene. Por lo que recuerdo de lo que pasó. Hola. Sí. Bueno. Bien. Bueno, yo soy el caso contrario. La excepción que hace a la regla. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, yo estoy recursando porque di mal 2 veces el escrito, después de haber hecho bien el choice. No, pero qué barbaridad. Bueno, no va a volver a suceder. No va a volver a suceder. Esperemos que no. Bueno, listo. Bueno, gente, nos vemos. Que la pasen bien, ¿eh? Muchas gracias, profe. no. Suerte en la No, profe. mudanza. Chao, Bueno, profe. gracias. Chau. Gracias por la clase. Chao, gracias. Chao, hasta luego.